Seguimos adelante, amigos, y aquí arranca la columna aleatoria de historia y es la última y por eso lo vamos a disfrutar y a pleno, la última del 2021. Espero que sea la última del 2021. Espero que sea la última del 2021 porque creo que después no, claro, antes pero que siga. Ahí va, que sí, hayan sí. otras ediciones. Volvemos, vamos a Claro. volver, como te dice la canción esa, a volver, vamos a volver. ¿Ya está? Seguramente. Esperemos Sí, vamos a volver. volver, ¿por qué no? El Ya año que tenemos viene. varios años. Yo cada vez que lo pongo, todos los años le agrego una edición nueva. Sí, Esperemos bueno, continuar. está bien, sí. El año que viene seguramente, si Dios quiere, este año fue un poquito más espaciada entre columna y columna, pero la verdad que no ha perdido la esencia que es justamente hablar de temas y bueno, ¿tuvo alguna repercusión de lo de Pedro Gaudiano? Bueno, aparte de lo de él, de la devolución, Sí. que él quedó muy conforme con he escuchado sí algunos comentarios y la verdad que fue, yo después me puse a pensar, o sea, lo que había sucedido ese día fue realmente muy muy interesante, fue muy lindo, te felicito porque me encantó la entrevista que hiciste, viste que yo me porté bien. Sí, igual habló. Ni hablé al final nomás. Hablé al final, como de... Al final porque está ya al final, si no Sí, parecía sí. que no No, quería pero aparte hablar. usted fue la que... Parecía que no quería hablar, yo Claro, qué sé, pero que fuiste estaba la enojada contigo. que para ¿no? mí fuiste la artífice. Pero porque yo la verdad que me encantó estar ahí escuchándolos y yo creo que podemos invitar a Gaudiano. Él vendría cualquier día nomás, ahora ya puede venir solo. Ya conoce el Sí, lugar. bueno, sí, no, bueno, pero porque fuera de micrófonos también hay otro personaje Sí. de la sociedad uruguaya, obviamente más cercana a nosotros, no tan y más lejana de Artigas, siglo XIX, ¿no? Sí, siglo XIX, que también sí. que él también te quería hacer, incluso te Así que propuso para el año algo. que viene Seguramente van a vamos a ver. tener, y que tiene que ver incluso con la educación, así que imagínese. Bueno, profe, pero hoy vamos a estar hablando de datos y curiosidades de la Navidad. ¿Qué tema, no? Cómo la gente a veces, no sé, bueno, yo no me voy a Navidad, no quiero que llegue Navidad. Pero es increíble porque hasta los ateos tienen traspasado justamente esta fecha, Sí. los que no creen. O sea, y no es muy, yo decía ayer, no hay que ser muy teólogo ni ser un estudioso de la Biblia para darse cuenta que Jesús no nació un 25 de diciembre. Porque aparte, como que tampoco le daba el tiempo para llegar a los Reyes. Claro, Sí, bueno, del 25 o sea, no al es 6 de enero, claro, que son fechas simbólicas Claro, en son cuanto fechas al tiempo. simbólicas que tienen un trasfondo clarísimo. Ahora no es una celebridad o no es una fiesta como como Dios le mandó celebrar. Por ejemplo, el único mandamiento o la única fiesta que nosotros como cristianos Jesús nos mandó celebrar es la Santa Cena. Es verdad. ¿Sí? Después lo otro, tampoco nos mandó celebrar cada año nuestros cumpleaños. ¿Por qué lo Exacto, hacemos? Hay tantas cosas que no están en la Biblia. Y eso es pagano claro. también. O sea, ¿me entienden lo que te digo? También si vos querés celebrar el Día del Perdón, como hacen los judíos, que me parece una buena tradición, Sí, claro. pero ellos lo tienen ya ordenados por Dios para ellos. Pero nosotros los cristianos, que somos gentiles, ahora, ¿lo podés hacer? Y claro, si tenés libertad. Y la verdad está bueno poder reflexionar un día, ¿no está bueno? En el año decir, bueno, ahora, pará, ¿vas a esperar vos doctrinalmente hasta el Día del Perdón para pedirle perdón a Dios? No, porque en Claro, la Biblia claro, sí, la sí. sangre de Jesús es para todos los días. Claro, la precisamos más seguido, sí. Claro, sí, si no vamos como acumulando, Claro. ¿viste? Ahora, son tradiciones, hay que a veces saber diferenciar. Y la Navidad no es un hecho, o sea, en la historia de la humanidad pasó que, bueno, tiene un origen Claro. y que gracias a Constantino, ¿no? Sí, el siglo IV se oficializa. Se oficializa y se quiere justamente una manera de evangelizar era agarrar a los nuevos pueblos que se conquistaban, agarrar sus festividades. Claro, es una ¿no? una estrategia de evangelismo que se utilizó en la Puede iglesia. ser mucha de imposición, ¿no? Claro. También tienen bastante componentes, es bastante complejo. O sea, Claro. recién hablábamos que a veces, claro, no nos podemos poner fundamentalistas, ni radicales, ni para un lado ni para otro, porque también hay como dentro de
del cristianismo como unas corrientes o algunas personas que opinan que, claro, que al final como no es la fecha, entonces no celebramos porque la Navidad... Ojo, bueno, yo he escuchado que se están haciendo cálculos, creo que la fecha exacta es en septiembre. Hay como dos tradiciones. Septiembre, octubre podría ser una fecha, o si no, otra teoría ha sido que sería marzo, abril. Que, o sea, son las dos fechas posibles. En estos temas, como en tantos temas en historia, cuando se trata de datar hechos de este tipo, no hay una fecha precisa que se pueda asegurar. Claro, nosotros leemos en la Biblia que estaban los pastores estaban pastando, y los pastores no, las ovejas estaban pastando con los pastores, y es lógico que si vas un 25 de diciembre, en Israel hay hasta nieve, ¿no? En Jerusalén nieva, por ejemplo. No es que, digo, cuando nos dicen eso, no es que están descubriendo algo, o sea, wow, descubriste la pólvora. O sea, es lógico que no es eso, ¿no? Pero bueno, yo también soy de la idea de que si hay un mes en el mundo donde justamente toda la humanidad está como más sensible, diría, o más proclive a escuchar acerca de la verdadera Navidad, es justamente diciembre, ¿no? Claro, y más allá sacándolo del Papá Noel, es lógico, hay mucho marketing. Son fechas que la gente reflexiona, hay mucha gente que en estos días se pone triste, otra que no sé qué, o sea, pero de todas formas creo que está bueno rescatar el perfil religioso que tiene la festividad navideña. Que bueno, que incluso aquí en Uruguay es tan importante que un presidente tuvo que poner el Día de la Familia, así que por esa secularización que tiene el Estado uruguayo, trató de usar todo. Bueno, ustedes saben muy bien que la Semana Santa tiene 25 nombres, que el Día de la Virgen, que es de la Anunciación, que es el 8 de diciembre, es el Día de las Playas, o sea, lo mismo que hizo Constantino, lo hizo el Pepe Valle. Lo hizo el Pepe Valle. El proceso inverso, claro, y pasó eso en muchos lugares en la historia. Pero sin embargo... Ahora, profe, yo quiero ser específico y celebrar, no el 25, pero celebrarlo cuando... Si vos decís que tenés la fecha exacta, bueno, publicala y bueno, celebralo. Claro, pero está difícil de tener ese dato y además... Aparte me parece que Jesús le importó más su muerte que su nacimiento. Es que, claro, eso también es otro factor interesante, que en el mundo antiguo también se celebraba más, incluso en el cristianismo antiguo, claro, se celebraba la fecha de la muerte, o sea, de los mártires, más que los nacimientos. Los nacimientos no se celebraban, y justamente una de las cosas que decían los padres de la iglesia por las que se oponían a que se tomara esta fecha, el 25 de diciembre, algunos se opusieron en algún momento, porque decían que en realidad se debía celebrar, y en el mundo antiguo se celebraba la muerte de las personas. Y más en el caso de Jesús, claro, es más significativa la muerte. Claro, porque es la muerte y resurrección. A la vez, para que muera algún día tenía que haber nacido. Claro, entonces, sí. O sea, pero lo que a mí me parece es que Jesús es muy productivo, que la verdad no deja señal. ¿Vos te pensás que si Dios quería que nosotros celebremos, no lo iba a instaurar? ¿O no iba a dejar un dato más? Para que no estemos discutiendo bobadas. Para mí, yo qué sé, si nació, lo importante es que nació. Claro. Ahora, lo más importante fue que murió y que resucitó. Claro. Ahora, si vos querés celebrarlo, bueno. Claro, o sea, de todas formas, eso es verdad todo eso. No hay testimonio bíblico, ni ninguna fecha, no hay registro de pero sí tenés épocas. Pero sí, claro, sí de épocas, y además de que, bueno, hasta el día nosotros celebramos nuestro cumpleaños, por ejemplo, normalmente. Bien. Entonces ahí recordamos el día en que nacimos. Recordar el día que nació Jesús. Paganismo puro. Bueno, la velita. Sos un pagano vos. Recordar el día que nació Jesús no nos vendría mal, como decías vos hoy. Hay cosas que no están en la Biblia, pero que no exactamente son paganas o aunque hayan tenido un origen pagano, o sea, hay una simbología que se le atribuye con otro sentido. Okay. Y como vos bien hablabas hoy de, por ejemplo, en el caso de la cultura judía, cómo los judíos han atravesado la historia guardando sus tradiciones. Uh-huh. Porque los judíos, por ejemplo, es una cultura que un pueblo que no tenía estado, pero que se mantuvo a través
de 20 siglos. Sin necesidad de, de tener un Estado organizado. Claro, un Estado organizado. Y se mantuvo unido justamente gracias a esa observancia que tuvieron de sus tradiciones. Entonces, en eso muchas veces hemos hablado de eso y yo he reflexionado un montón. Que a veces, ellos tienen un concepto de nación antes de tener Estado. Y si nosotros podemos, si lo trasladamos y reflexionamos sobre eso, o sea, a veces los cristianos evangélicos no, porque capaz que los católicos son más observantes de ciertos símbolos, pero nosotros no, como que hemos tan despegado cosas que a veces no respetamos ciertas cosas que nos harían bien. Porque, por ejemplo, el hecho de guardar el sábado, por ejemplo, nadie está promoviendo que... Pero digo que el sábado a los judíos lo ha hecho bien. Hay una tradición en los judíos que ellos dicen que... Sí, bueno, más que, hay algunos judíos que literalmente no te atienden ni el teléfono. Claro. O sea, ¿qué hacen? Hay tradiciones que se van para el otro, al otro extremo. Claro. No, o sea, pero bueno, en ese día leen la Torá. ¿Qué puede tener de malo leer la Torá? Yo que sé, si la persona lo puede hacer y quiere hacerlo... A lo que voy cuando hablamos de ser tan ortodoxos, que justamente Jesús a la hora de sanar no le importó el sábado, y tuvo que demostrarles a los mismos judíos que el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces, incluso esas cosas hicieron que a Jesús ya lo querían matar. Sí, obvio. O sea, hasta aquel punto. Bueno, ahí es donde vos ponés, esas tradiciones son buenas, le hicieron bien al pueblo judío, sí, genial, excelente. Ahora, fueron tan fuertes y tan arraigadas que hasta su tradición lo ponían como palabra de Dios inspirada. Claro. Hay que saber hasta separar, que rechinaban y por eso que mataron, le ocasionaba esa ira contra Jesús. Y Jesús le dijo, no, o sea, poner las cosas en su lugar, Jesús vino a poner las cosas en su lugar. Tenemos leyes, sí, las leyes hay que respetarlas, sí. Ahora, no nos pasemos para el otro lado. Y aparte vino Jesús a cumplir todas. Cumplió la ley, y él cumplió la ley. Todas. O sea, él mismo en él cumplió toda la ley. Entonces, o sea, pensemos en eso. Después, en los primeros años no se celebraba la Navidad. Justamente lo que más se recordó en el primer momento era en la Pascua. Era la Pascua cristiana, porque la muerte y resurrección de Cristo. En los primeros años fue así, y durante los años que duró la persecución, que fueron más de 300 años, también fue así. Sin embargo, hay algunos documentos del principio del siglo III, que se habla de que ya estaba esta fecha del 25 de diciembre rondando, aunque no era oficial en todo el imperio, porque la iglesia era una iglesia perseguida, no permitida, pero hay algún dato ahí que podría ver. Incluso se ve justamente en algunos padres de la iglesia que dicen eso, que algunos estaban a favor y otros en contra. ¿Por qué? ¿Por qué la vinculación con el 25 de diciembre? Porque el 25 de diciembre es verdad que era una fecha pagana, que era la celebración del Sol Invictus, que se celebraba en el Imperio Romano, y en el Imperio Romano del 17 al 23 de diciembre se celebraban las Saturnalias, que es una tradición donde en honor al dios Saturno, que era el dios de la cosecha, de la agricultura y la cosecha, y en el que se regalaban, se intercambiaban regalos. O sea que, viste que ahí tenemos todavía un componente, eso por un lado. Después cuando se acaban las persecuciones con Constantino en el siglo IV, cuando la iglesia comienza, tenemos un emperador cristiano y se empieza a favorecer la iglesia, en el siglo IV es que se empieza a organizar la iglesia. Y si realmente, si Jesús, si Cristo es el único Dios, bueno, celebramos la muerte y la resurrección, pero recordemos un imperio como el romano. Hay fechas que son simbólicas, había fiestas que se celebraban. Un imperio muy grande con infinidad de culturas. Claro. Estamos hablando... llegó hasta las Islas Británicas, ¿no? Sí. O sea, de las Islas Británicas, la parte nórdica, creo que no. Ellos llegan a una parte de Bretaña, que ya en el siglo I habían llegado. Claro, pero después tenés toda la parte, todo lo que es España-Portugal, toda la parte ibérica, todo el Mediterráneo. Parte de África. Lo que vendría a ser Marruecos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, obviamente Israel, la parte fenicia, ¿no? Fenicia, y parte de Asia. Egipto. Claro, todo eso era. Y después a Siria. Claro, entonces la extensión era muy grande. Es enorme, uno de los imperios más importantes, ¿no? Sí, el último de los imperios de la antigüedad. Y todavía en el medio, o sea, y estaba todo en el medio, ¿no? Claro, y además ellos lo que quieren hacer es, ellos a través de la cultura, era una forma de unificar. En el medio, en sentido de estaba la capital, Roma. En Roma. Claro, pero, y después, antes de que también viendo
que era tan grande y tener una sola sede era ahí es donde está se divide el imperio por el oriente. Claro, ahí ya en la época de Constantino ya se había dividido, o sea, se había dividido con Diocleciano, que es anterior a Constantino. El imperio romano occidental. Claro, el occidental tenía capital en Roma y el otro, oriental era Bizancio, pero que Constantino mandó construir una ciudad en honor a él, por lo tanto se llama Constantinopla, que luego es Turquía en el día de hoy. Claro, hoy en día es Estambul. Claro, después esa capital de Oriente continuó vigente hasta 1453. Claro, ¿ustedes piensan que la capital de Turquía es Estambul? Yo lo descubrí hace poco, es Ankara. No es Estambul. Yo lo tengo siempre como Estambul. No, eso es lo que estaba diciendo, es Ankara. Mira, bueno, es un... Lo leí en Twitter porque me decían, les paso, en Twitter le decía, les paso, si algún día juegan alguna trivia, no sé cómo la pastilla que la capital de Turquía es Estambul, porque claro, todos piensan que porque fue la capital en Estambul y por qué, y de repente no, pero yo tengo el dato medieval. Es como que, no, pero como ejemplo cuando usted le pregunta cuál es la capital de Brasil, a veces uno dice San Pablo o puede decir Río, y en verdad la capital oficial es Brasilia, pero aparte Brasil tiene una capital turística y también tiene una capital administrativa, y la que queda es la administrativa, no la... interesante, no lo tenía yo hubiera jurado que era Estambul. Claro, históricamente, o sea, era la capital del imperio hasta que fue hasta que cae en manos de los turcos en el 1453, o sea que en la época de Constantino ya estaba dividido el imperio. Bien. Constantino fundó esa ciudad y justamente en esas ciudades, en el mundo antiguo, se comienza a celebrar Navidad. Constantino es de la idea de que justamente, o sea, él como emperador lo que busca con las fiestas cristianas las tiene que hacer generales, universales. Y, o sea, hay que empezar un imperio no pregunta si la gente quiere creer o no. O sea, si el imperio adopta una fe, se obliga, se impone. Y esta fiesta se va a imponer también. Y además que, claro, si el imperio romano se vuelve cristiano, no van a celebrar las fiestas a Saturno, claro, y al dios Invictus, al sol Invictus. Entonces, además hay otro documento también que es interesante, que de uno de los padres de la iglesia del siglo IV, de Ambrosio, de Milán, que él dice que en realidad está bien que sea así, que se tome el 25 de diciembre, porque él hace referencia hablando del sol Invictus, y él dice que Jesús es el verdadero sol invicto. Entonces que está bien cambiar esa fecha. O sea, ahí encontramos un padre que está a favor del 25 de diciembre, porque él dice, el verdadero sol de la historia, el sol invicto es Jesús. Entonces, al final, si lo vemos desde ese punto de vista, Ambrosio tenía razón. Viste que, por ejemplo, en el libro de Malaquías, habla de que a los que temen el nombre del Señor nacerá el sol de justicia, y aparece identificado en la interpretación judeo-cristiana, más bien cristiana, no judeo, cristiana, a Jesús como el sol de la mañana. Incluso en la liturgia lo vemos mucho en las canciones de adoración. Jesús es el sol. Entonces, Ambrosio, por ejemplo, uno de los padres que con más fuerza defiende que sí, el 25 de diciembre pase a ser el día simbólico en el que hubiera nacido Jesús. Y eso se empieza a generalizar. Pero después hay otros padres, por ejemplo, como San Agustín, con lo gran teólogo que fue, con todo lo que escribió, pero San Agustín afirmaba que había nacido el 25 de diciembre. Él tiene incluso tiene su teoría de por qué incluso por qué el 25 de diciembre. El tema es que de todas formas nadie puede datar con exactitud eso. Claro. No tenemos elementos materiales como para poder datarlo. Para poder datarlo habría que el día y la hora no lo sabemos. No lo sabemos ni cuándo, ni cuándo vendrá. Pero sabemos que sí, si nos vamos a la Biblia, ya sabemos al menos la época, y eso es lo importante. O sea, no perdamos la paz, ¿no? Por eso. Claro, o sea, ¿está bueno saberlo? Sí, es un tema. Está bueno tener un tema. Porque a veces se dicen muchas cosas que no. Hay como a veces como un radicalismo, o hay mucha. Yo me acuerdo que la primera vez que leí eso, me llevé tremenda decepción. Era adolescente y cristiana en la iglesia cuando viste de que no, que la fiesta de la Navidad era una fiesta pagana, que al final entonces está bueno hablarlo y explicar si es verdad, claro, que hay elementos y por qué se tomó. O sea, fue una estrategia evangelizadora de la iglesia para cambiar, o sea, como no podía eliminar esa fiesta pagana, todos celebraban la fiesta al dios Saturno y al sol Invictus, entonces cambiar una fecha. ¿Qué fecha para los cristianos es importante? Bueno, sabemos la muerte y la resurrección, pero ya sabemos más o menos la fecha cuando fue, entonces esa no. Entonces poner al final del año
cerca del Año Nuevo, el 25 de diciembre, como la fecha posible, o si no posible, simbólica, en la que nació El Salvador. Y después adquirió todos los tintes posibles habido y por haber a través de la historia, que si nos da tiempo alguno vemos. Bien, ¿qué le parece, profe, si nos vamos a ir a una pausa que tenemos ahora para hacer? Y al regreso venimos con más... la Navidad en la historia. Ahí va, la Navidad en la historia. Yo quiero, antes de irnos a la pausa, quiero saludar a Amy y a Sofi, que me están escuchando. Son mis dos queridas sobrinitas. Qué lindo. Que están justamente con mi novia, con Paola, escuchando ahí la radio, que están aprendiendo historia, porque ellas están desde chiquitas. Un saludo, un abrazo para ellas. Así que bueno, le mandamos un saludo. Vamos al corte y enseguida regresamos con más Falta Uno. Seguimos adelante, una pausa muy cortita porque bueno, está emocionante esta columna aleatoria de historia, donde estamos hablando de datos y curiosidades de la Navidad en la historia, pero hablando de la historia en general, porque bueno, nosotros ya tenemos la tradición de que justamente, celebramos, llega el 24, Nochebuena, las fiestas, y está bueno saber cómo pasó o cómo se celebraba en el pasado. Es lógico que Jesús no tuvo una Nochebuena. Claro, ni los primeros cristianos. Ni los primeros cristianos, ni nada. Muchos años. Pasaron casi 300, 400 años, ¿no? Para ir e instaurarse y bueno... porque hoy nosotros ya lo tenemos el paquete completo. Muy instalado. Ya, lo tenemos completo. Pero está bueno saber porque hubo mucha gente que murió, hubo mucha gente que dio su vida por todo esto. Y grandes, la profe estaba hablando de San Agustín, de Ambrosio, padres de la iglesia que se consideraban que, bueno, algunos estaban a favor y otros estaban en contra, con esta forma de evangelizar que tenía el Imperio Romano, que estuvo 300 años, 400 años persiguiendo a los cristianos y un día se dio vuelta la torta. Claro, el Imperio Romano se va a volver cristiano y entonces las fiestas cristianas comienzan a ser importantes. O sea, para el imperio no había opción, no había libertad de cultos en el Imperio Romano. Al principio era el politeísmo y el culto al emperador como el núcleo, ¿no? Como una forma de unidad política había que adorar. O sea, que era contra lo que los cristianos protestaron. Una vez que se va a abolir eso, entonces, el emperador, o sea, tiene una fe. Bueno, si Cristo es el Dios verdadero, entonces todo el mundo tiene que adorar a Cristo. Por lo tanto, cosa lógica para esa época. Claro, obvio, para una ¿no? mentalidad de imperio. Claro. Entonces, ahí se comienza. Entonces, ¿cuáles son las fiestas? Bueno, entonces se empiezan a construir las grandes iglesias, a magnificar las fiestas cristianas que también le van a dar cohesión, le van a dar unidad a esa religión que comienza a ser mayoritaria en el imperio, pero que también hay un montón de gente que tenía otras tradiciones. Entonces ahí es que, aparecen todos estos. En realidad nadie suponía que se celebre el nacimiento, sino a que también la fecha que elegida. Las primeras referencias van del año 320 al año 350, se cree que en el año 354 más que nada es el Papa el que decide, va a ser esa fecha, y luego, o sea, eso había que después generalizarlo en todo el imperio y pasaron distintos, el año 380, el año 444 hay otro hito ahí. Claro, ¿sí? van pasando los años, o sea, estamos hablando de que para que hoy se esté tan instalado, claro, implica de que, pasó mucho. Desde el año 529 el emperador Justiniano que gobernaba desde Bizancio, Constantinopla. Mirá. Desde allí, desde la parte oriental del imperio, él también hizo otro poco más de esfuerzo, o sea que en la Edad Media fue una celebración muy arraigada. Por supuesto, el 24 se celebraba en la iglesia, que eso también lo hemos hablado acá, incluso en Uruguay hasta el siglo XIX y siglo XX. Hablando para que nos quedemos tranquilos, capital de Turquía, Ankara. Muy bien. Que es la parte occidental, Estambul es la parte oriental, pero la capital está en Europa, ¿no? No, porque hoy estábamos hablando justamente de que la capital de Turquía, todo el mundo se come yo hubiera jurado. El bizcocho, se come la pastilla de que es Estambul. Muy interesante. Profe, pero también la Navidad traspasa la historia. Entonces, y hay otros aspectos de la Navidad. Hay otros, por ejemplo, algunas tradiciones de la Navidad. Por ejemplo, la mayoría de las casas tenemos un pesebre, o en las iglesias, por ejemplo, también se utiliza mucho en estos el pesebre días, viviente. El pesebre viviente. Entonces, el dato de cuándo
por lo menos tenemos registro y datos de que se celebró el primer pesebre viviente de la historia, para que veamos qué arraigada estaba. En el siglo XIII, en el año 1221, San Francisco de Asís es el primero en recrear lo que fue Belén, lo que pasó en Belén. O sea, en una cueva y trayendo, era un pesebre realmente viviente, con animales que le pide a los campesinos y todo. Arma la primera representación de la Navidad. Ahí estamos en el siglo XIII ya. Y año 1223. 1221, sí, creo que es. Bueno, sí. Él ahí representa la primera Navidad. Eso después se empezó a hacer costumbre, y en muchas iglesias, hasta el día de hoy tenemos que, la gente por lo general tiene un pesebre en la casa, uno ve en los shopping, hay muchos pesebres, sí. He visto muchos en muchos lugares. Hubo años donde como que se dejó, pero se está retomando. Yo creo que es una linda tradición como sí. para mantener vivo, de que obviamente, más que nada en este combate que el marketing nos hace, que no ves ventas de pesebres como antes. Es verdad, es más difícil de encontrar. Entonces, o los que hay están son muy caros, pero bueno, yo les animo a buscar, estoy seguro, en cuentas de Instagram a muchos artesanos, y ya de paso le damos una mano a artesanos uruguayos que se busquen sus pesebres, armen un pesebre. La costumbre navideña, lo que más se ha perdido, yo creo que es eso, es la representación del pesebre. Porque hoy querés armar el arbolito, chirimbolo, luces, y querés terminar. No, si ya vas a armar el arbolito, armá con el pesebre. Yo siempre he observado eso, y miro mucho, por ejemplo, en los shopping, lugares así que vos vas de compra. Son muy pocos los que... Pero en algunos hay. Porque vos pensás eso, claro, hoy en día está todo con el marketing, hoy en día lo que es la fiesta de consumo y lo demás. Pero en algunos lugares uno va, yo he visto la verdad que gratamente acá en Uruguay, muy lindos pesebres en algunos centros, y también la música que escuchás son los villancicos. Es música que el otro día me dice mi hijo: mamá, solamente falta que pongan a Marcos Witt acá. Bueno, el chiquilín, 14 años, y ahora que me acuerdo tengo que mandar un saludo a mis hijos que me dijeron que iban a escuchar, y a saludo. Mi hermana que también está escuchando, le mando un saludo grande en este último programa del año. Así que bueno, entonces me pareció interesante que yo dije, qué bueno, yo venía reflexionando eso, y viene mi hijo y me dice: mamá, ¿viste qué linda la música que están pasando? Me dice: solamente falta que pongan a Marcos Witt, 14 años tiene el chiquilín. Así que me parece que como a través de cosas simples, o sea, se pueden mantener ciertas cosas. Porque no es lo mismo escuchar una música que a uno lo retrotrae al evento de la Navidad. Pero antes había también muchas iglesias cristianas que hacían todos los años. Sí. Yo recuerdo de haber participado en un pesebre viviente. Y algo que se deja de hacer, me parece también. Sí. Que ya las iglesias o hacen un culto de Navidad, pero mucho pesebre no tiene. Entonces me parece que es una costumbre y una tradición interesante. Yo creo que esta es bueno para combatir ese marketing agresivo, donde quieren dejar, justamente, porque si vos metés pesebre, no metés Papá Noel. Claro. Y además, nosotros... Ojo, ejemplo, te puede pasar que mezclen todo. También, Ojo, ¿no? también. En medio del pesebre, sí, no tienen ningún problema. Pero por eso hay que estudiar. Por eso hay que estudiar y saber qué es lo que hacemos. Yo porque no puedo entender cómo... hay que entender todo. Para entender todo hay que estudiar historia. Y sí. Entonces... Para no cometer esos errores garrafales. Porque si no, no tenemos conciencia de lo que hacemos. Entonces, te quería decir algo con respecto a que para nosotros, los grandes, que tuvimos los adultos que tuvimos de repente en casa un pesebre, pero lo tenemos instalado, pero pensemos en las nuevas generaciones. Las cosas no se transmiten si los símbolos significan mucho. Claro, sí, y como siempre a veces, y como decimos siempre, sea en la casa. Claro. Porque a mí en particular me gusta poner un pesebre, o pienso tener un pesebre, porque desde que tengo uso de razón vi un pesebre. Claro. Ahora, si nuestros hijos no lo ven, a sus hijos no se lo van a traspasar. Claro, entonces por eso es importante. O no se lo van a transmitir. Algunas tradiciones son importantes, algunos símbolos son bueno, pero es lo que dice, el lugar que corresponde. Es lo que dice a veces también la Biblia: y le pasarás esto a tus hijos, y tus hijos a los hijos. Claro. En ese caso es lo que el pueblo judío sí ha sido muy obediente, y es por eso que dan ese sentimiento en las tradiciones, porque la tradición usada de esa manera sí es una bendición. Claro, o sea, es una forma de cristianizar, de mantener. Así que bueno, eso por un lado. Bueno, y después, tenemos algunas declaraciones de ciertos personajes históricos como Martín Lutero también, con respecto a el arbolito. Por ejemplo, ahí está, porque también el tema del arbolito, que era pagano, que no era pagano. Entonces, al final también... Porque el dios nórdico, que no sé qué cosa que le puso ahí, lo llamó bonsai, no, cosa, ¿no? Mezclan todo también.
Bonifacio, que era un misionero. Mirá Bonifacio. En la Edad Media. Fue a un lugar en Alemania que estaba muy difundido el culto a Thor. Y en ese lugar... El dios del trueno. Sí, ahí está. Entonces, adoraban un árbol sagrado. Ahí. Entonces fue Bonifacio como misionero, agarró el árbol y lo cortó. El Mjolnir. Sí, Bonifacio lo cortó. Entonces la gente se quedó. Pará. Podía creer Vamos que a cortar el árbol. Bonifacio, el misionero que les quería traer la fe cristiana, va y le corta el árbol. Ya empezamos mal con Bonifacio. Ahí, claro, sí, Dios lo salvó ahí, porque lo podían haber cortado la cabeza a Bonifacio. Wow. Pero Bonifacio, ¿qué hizo? Cortó ¿qué el árbol? Les quitó el árbol, les tenía que dar otra cosa. Le dio un abeto, que un pino. Ah, un pino, claro. ¿tá? Que era un árbol que simbolizaba la paz. Y ahí él le leyó, mira, le cortó el árbol, le leyó el evangelio y tenía que dejar otro símbolo. Y le dejó un pino. Explicando que agradecerle a Dios que dejó un pino y no dejó otra cosa. El pino apunta al cielo. Y además, incluso en la interpretación católica, el pino también simboliza la Trinidad. Sí, porque es como... Claro. Así, si vos ves la forma que tiene el pino. Ese sí que es un dato curioso. Entonces, dentro de tanto... Uy, yo ya estoy viendo acá a la gente Illuminati que dicen, ay, esos símbolos Illuminatis. Bueno... Dios mío. Hay de todo, pero o sea, y le faltó poner un ojo en el medio y ya está. Es verdad que el árbol se usaba en los cultos paganos. Sí. También Bonifacio, en ese intento de evangelizar, y funcionó. A partir de ahí se empezaron a decorar pinos. Claro, en la Navidad. En vez del culto a Thor. Claro. Entonces vemos que la intención al final fue buena, que no era todo mal. Claro, después se continuó usando los árboles. Obviamente que ante la revolución industrial no había todo esto que nosotros podemos tener acá, ni luces ni nada. Pero eran muy rústicos los adornos que tenían. Claro, estamos hablando de que quizás que agarran arbolitos, pinos más chiquitos, le ponían, y el tema de los chirimbolos no tiene nada. Y no, eran en flores. Hay muchos que decían que los chirimbolos simbolizan el fruto. Aquellos que están en contra, ¿no? Que le encajan el fruto, viste que le buscan. Viste que hablar es gratis. Claro, hay que estudiar y no hablar de un lado solo. Acá estamos tratando de poner todas las tradiciones. Sí. Después otra cosa también, en 1441, creo 1500, o sea, por ahí compiten quién fue el primer comerciante que puso un árbol en su tienda. Y también uno fue en Letonia y el otro por ahí, Letonia, Lituania, según esa zona, empiezan a poner árboles que luego los prendían fuego, entonces se iluminaban. O sea, en esa época, antes de la Revolución Industrial, no había chirimbolos ni estas luces, entonces había que iluminar con algo. Entonces, ahí ese fue los primeros árboles armados que van a ver. Después continuó, en la época de Lutero, 1517, por ahí, después de la Reforma, dice que una vez se acostumbraba en Alemania, después de aquel hecho de Bonifacio, de eliminar a Thor, el culto a Thor, se acostumbraba en Alemania a que hubieran pinos sobre los techos, y ahí hay nieve en invierno. Entonces, un día Lutero dice que Lutero le puso velas al árbol para iluminar, porque decía que así resplandecían como las estrellas en el cielo y así anunciaban la Navidad. O sea que, viste que hay de todo tipo, así vimos elementos paganos, pero también vemos la interpretación que se le da. No se escandalizó, agarró, ya había algo y le puso velas. Utilizó el quizás el efecto, o utilizó el instrumento, y aún así no es que se escandalizó y dijo, ay, no, me estoy contaminando. Porque hay miedo a eso, a contaminarse. Lo cristianizó. Como diríamos nosotros, lo gospelizamos. Ahí está. Y después también se ven así, a través de la historia podemos encontrar. Bueno, dígame otro. Ahora nos vamos a venir más al siglo XX, porque si no, no llegamos por el tiempo que tenemos. O sea, yo me puse a pensar, justamente, traté de buscar datos curiosos. Y una cosa que me sorprendió, porque acá hemos hablado, por ejemplo, de la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. Sí, eso es clásico. No habíamos nunca hablado de qué pasó en la Navidad durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con Hitler? Yo decía, ¿cómo serían las Navidades de Hitler? Entonces, ahí también encontré unos datos interesantes. En la Alemania nazi, estamos hablando de que todo ese holocausto, y estamos hablando de cómo puede ser que una iglesia que pondera a un judío... Claro.
A Hitler no le gustaba nada. La figura de Jesús, o sea, recordemos que el nacionalsocialismo fue anti todo, antisemita, anticristiano, anti todo. O sea, en realidad lo que se debía brindar era el culto al Führer. Entonces, ¿qué hizo Hitler? También quiso utilizar la Navidad para la propaganda política. Entonces, durante el nazismo, ya en la década, porque Hitler asciende en 1933, y bueno, en esa escalada, después la guerra comienza en 1939, pero Hitler ya venía, desde la década del 20, el nazismo se venía instalando en Alemania. Y recordamos que la década del 20 es la década del totalitarismo, nazismo en Alemania, pero el fascismo en Italia también, así que son ideologías que van a enseñar el culto al héroe, al Führer. Y Hitler intenta tomar la Navidad también para hacer la propaganda política, incluso a través de la industria de los juguetes, por ejemplo, que se le regalaba a los niños en Navidad, y es muy interesante. Yo la verdad que me quedé muy asombrada. ¿Qué se le regalaba a los niños alemanes? La verdad que es tristísimo. Incluso hay algunas imágenes. Por ejemplo, en la propaganda en las Navidades, durante el nazismo, todo lo que, de símbolos que utilizamos en Navidad, como un servilletero, por ejemplo, para la mesa, era una esvástica, por ejemplo. Mira. Todo, desde un servilletero hasta cualquier elemento que podíamos utilizar en la mesa, tenía el símbolo nazi. O sea, ellos utilizaban muy bien la propaganda. Y después hay, por ejemplo, aviones de guerra. ¿Un termo? Bueno, ahí imagínate con la esvástica. Qué horrible. Dios mío. Y bueno, y entonces, aviones de guerra, los chiquilines, por ejemplo, y esos, ¿cómo es? Tanques que utilizan los soldados, también eran los juegos que los chiquilines querían, y además lo que ofrecía el mercado. A través de propaganda vos podés crear también la demanda. Y algo que me llamó poderosamente la atención, tristemente, es que un juego de caja llamado el Judenraus, que significa cómo eliminar judíos. Imagínate un juego de caja que regalan un chiquilín para ver, el que ganaba era el que eliminaba más judíos. Eso era un juego. Sí, yo tengo acá que la fiesta presentaba soldados de chocolate con la SS, tanques de juguete, aviones de combate y ametralladoras. No, es una locura. Y algo que ahora que estaba leyendo, profe, usted nos estaba hablando de Bonifacio, ¿no? Bonifacio, que quiso sacar el culto a Thor. Claro. Y vino Hitler y quiso hacer todo al revés. Le quiso porque dar el claro, porque decía que las ideologías nacional-socialistas afirmaban que los elementos cristianos de las fiestas se habían superpuestos con antiguas tradiciones germánicas, justamente la de... Entonces, la Nochebuena no tenía nada que ver con el nacimiento de Jesús, sino que se celebró en el solsticio de invierno y el renacimiento del sol, y que la esvástica era un antiguo símbolo del sol, y que Santa Claus era una reivindicación cristiana de la germánica dios Odín. O sea, ¿ves cómo? Trató de dar vuelta todo, otra vez. dar todo vuelta. Vemos por eso, en Hitler, por ejemplo, el anticristianismo, o sea, cómo Hitler, el verdadero, como es que dijeron hoy, el Grinch, acá aparece Hitler. Acá queriendo Hitler. combatirle la Navidad. Bueno, el árbol de Navidad fue cambiado por las tradiciones del árbol Christbaum y Weihnachtsbaum, que fueron renombrados por la prensa como árbol de julio. Obviamente la estrella superior del arbolito, que se podía hacer por la esvástica, ¿no? Después una rueda solar germánica o una ruina SIG con las luces de las lucecitas que se prenden en el árbol. Bueno, eso. Yo me quedo con forma de esvástica. Yo me quedo con la Nochebuena como la hacemos nosotros. Increíble. Y bueno, obviamente se intentó eliminar la asociación de la venida de Jesús y reemplazarla con la venida de Hitler, como la venida del Salvador. O sea, ahí vemos, viste, como el discurso político. Increíble. Los villancicos también fueron cambiados, y las palabras para Noche de Paz, porque no se hacía referencia de Dios, o que fueron cambiadas por el himno. Escuchá lo que es esto. Es it für uns Heinz seid an que comen. Dios mío. Para obviamente eliminar todas las referencias a Jesús. Y bueno, es el villancico más popular promovido por los nacional socialistas fue Noche Exaltada de las Estrellas Claras. Nada que ver, sí, Noche Exaltada de las Estrellas Claras. Claro, aparte las alusiones a la germanofobia, a la raza aria, ¿no? Y incluso se hizo regular hasta la década del 50, y a veces
A veces en la actualidad se canta, a veces. Debe ser las partes más, quizás más duras, ¿no? Impresionante, o sea que vemos que entonces la Navidad es una fiesta religiosa y que claro. desde algunos igual bueno en la Alemania nazi hasta el 44, porque obviamente esto era cuando era más interno para fortalecer. Ahora después cuando le tuvieron que dar más bola a la guerra, ya obviamente en 1944 ya no se celebraba nada porque ya ahí estaba en un punto de la guerra que era un punto crítico, porque al principio cuando Alemania venía ganando ellos pensaban que como tenían dominado todo, pero en 1944 ya la cosa estaba bastante comprometedora para el Tercer Reich, y ahí es que se marca la historia esa que yo te decía de nosotros tenemos también un par de en el contenido de Vite habla justamente del pastor protestante que se enfrentó, no me acuerdo el nombre, pero se enfrentó a Hitler y le costó, porque obviamente él no estaba ni ahí, y denunciaba a los católicos y a la cúpula de la iglesia por la inoperancia, porque obviamente Hitler, antes de que Hitler era Hitler, ya este pastor protestante lo bichó y dijo, este va a ser un desastre, y bueno, denunció la complicidad de la cúpula. No hablo de los católicos, hablo de la cúpula de la iglesia de ese tiempo. No más de los católicos, sino de la jerarquía de la época en ese momento, que apoyaron a Hitler, y bueno, que le costó, incluso él ayudó muchos, no es la lista de Schindler, pero ayudó muchos judíos también. Pero bueno, ese pastor protestante y luterano no podía creer cómo la iglesia cristiana en su totalidad en esa cúpula hacía oídos sordos de lo que fue la Alemania nazi, ¿no? Profe, otra curiosidad. Bueno, continuando también, no nos podemos salir de ahí porque no nos da el tiempo, pero en 1944 hay una historia muy interesante de un encuentro entre soldados nazis y soldados estadounidenses. ¿En qué ciudad? Ay, no, o sea, fíjate, a ver no, si aquí dice que es en Bélgica. Sé que no ocurrió en Alemania mismo, que fue en un campo, en una cabaña fuera, pero no recuerdo exactamente el lugar físico. Aquí dice en Hurtiken, Bélgica, en la mitad del bosque. Bien, claro. 6 soldados, 4 nazis unos soldados y 2 americanos. Se habían perdido, o sea, pensemos en el clima, una noche de nieve, el tiempo como estaba, y eran unos soldados ya en una etapa de la guerra que ya, como dijimos, estaba bastante complicada, y estos soldados estadounidenses se perdieron y fueron a encontrar una cabaña con luces en esa noche de la Nochebuena. Se encuentran ahí, como lo hizo Ricitos de Oro, ¿se acuerda? Sí, viste que los cuentos tienen siempre algo, porque esto parece de un cuento, pero es un hecho histórico, comprobable empíricamente. Entonces ellos llegan y encuentran a una mujer sola, el marido se habría ido a la guerra, o habría muerto en la guerra, o ya saber, esa historia no la sabemos, con su hijo, que su hijo tenía 12 años. Bélgica ya estaba ocupada por... Ahí ya estaba, estaba todo ocupado. Y entonces, los soldados, había uno de ellos que estaba herido, los soldados estadounidenses, y entonces le piden auxilio a la mujer, y la mujer los deja entrar y van a curar a ese soldado, ¿no? Lo van a ayudar. Y en eso que habían entrado los soldados estadounidenses, llegan otros soldados, en este caso alemanes. Cuando los soldados alemanes ven en la casa a estos soldados estadounidenses, los apuntan. Y la mujer le dice que no, porque es Nochebuena. Que los va a dejar entrar con la condición de que no se podía disparar ahí porque era Nochebuena. Y al final, bueno, se curó al soldado estadounidense, tuvieron una cena de Navidad, la mujer con su hijo, y estos soldados tuvieron que dormir ahí. Y al otro día, según cuenta esta crónica, los soldados alemanes le mostraron el camino de regreso a su base a los soldados estadounidenses, o sea que ahí no murió nadie. Aquí, por ejemplo, dice: los alemanes empuñaron sus armas dispuestos a irrumpir en la estancia cuando ella les dijo con calma: vosotros podráis ser mis hijos. Obviamente le dijo en alemán, ¿no? O en belga. Y los que están aquí dentro también. Y uno de ellos está herido. Y si están cansados y hambrientos, entrad, pero esta noche nadie tiene que pensar en matar. Bueno, ahí también tenemos la intervención de una mujer, ¿no? También varias cosas para reivindicar, ¿no? Bueno, los nazis decidieron de poner sus armas y sentarse a la mesa con sus enemigos, a la vez que la tierna señora invitó a los soldados de Wehrmacht a cenar. En principio los nazis no supieron cómo reaccionar. Indecisos, los soldados miraron perplejos a su superior, quien increíblemente ordenó a sus subalternos de poner las armas. Claro, muy interesante. Para el asombro también de los norteamericanos, los alemanes pidieron permiso
permiso para pasar y se fueron sentados a la mesa juntos. Claro. Bueno, vengo acá, te iba a matar, pero... 1944. Esa escena de Navidad, me pareció que de todas las que había era como me pareció muy interesante, muy novelesca. Y aquí dice, los soldados alemanes indicaron a los americanos cómo llegar a sus propias líneas. Al otro día le explicaron cómo llegar, o sea que no murió nadie. Y después también incluso lo que encontré es que hubo el niño aquel de 12 años, luego se contacta con el soldado, con uno de los soldados norteamericanos. Esas cosas lindas que ocurren, que a pesar de la guerra... Entiendo que puede haber, yo por lo que estoy viendo una foto, creo que hasta ahí debe haber una película. Debe haber, estoy viendo acá. Debe haber, sí, la verdad que no lo busqué, pero es una historia linda para que estuviera en una película. ¿Cuántas cosas hermosas hay? Y la humanidad tiene eso, que en los peores momentos o saca lo peor o saca lo mejor, ¿no? Porque hay estos hechos así nos muestran, bueno, y el valor entonces de lo que es la Navidad, o sea, como una noche de paz, como una noche de amor, o sea que... lo que hablábamos, volvemos al principio, si está bien o está mal, bueno, a través de la historia ha sido una noche de paz. En ese sentido, ha contribuido a, por ejemplo, lo vimos en la Primera Guerra Mundial, lo vimos en la Segunda Guerra. Hay gente que, imagínate lo que fue la cena de Navidad de esa señora con todos esos soldados en la casa en medio de la guerra. Sin duda que pan dulces no había, ni otras cosas, ni lechón, ni cordero, ni otras cosas. Era una cena. Tener una cena, y si nosotros vemos la Navidad en la historia antes del siglo XX, incluso actualmente, porque hay mucha gente que puede tener y mucha gente que no, pero la Navidad no es lo que se consume, sino lo que simboliza en sí, y lo vemos, por ejemplo, en hechos así. Bueno, profe, algunos datos más cortitos. El pavo que se come en Norteamérica es de origen mexicano. Bueno, les aviso. De ahí hay la canción Jingle Bells, que todo el mundo canta, en verdad no es para Navidad, es para Acción de Gracias. Noche de Paz tiene 733 versiones. Fue escrita por el padre Joseph Moore en Austria. Nunca hablamos de... viste, cuando hablamos de los himnos no hablamos de los Deberíamos de ver después. Para el año que viene. Se inspiró cuando se rompió el órgano de la iglesia. También existe la historia de que un sacerdote la escribió mientras estaba en la iglesia de Austria. Bueno, eso lo vamos a investigar entonces para el próximo año. Otra de las cosas de las curiosidades que están acá, Martín Lutero decoró el primer árbol que habíamos hablado. Obviamente el protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Al ver brillar las estrellas entre las ramas, decidió llevar un árbol a su casa y mostrarle a sus hijos lo que él veía y lo decoró. Impresionante. En la, con velas. Ahí vemos, tanto que se habla del árbol pagano, ahí vemos aquí, una simbología cristiana, ¿no? Bueno, los colores oficiales de la Navidad, ¿no? El verde, rojo y dorado son colores oficiales de la Navidad. El verde representa el renacimiento y la vida, el rojo es por la sangre de Cristo y el dorado es la luz, riqueza y realeza. La gente piensa que el rojo es Papá Noel. Hay como distintas, está la interpretación que se hace del símbolo. Claro, sí. Bueno, otra es a ver si tenemos algunas como la gente. Habíamos dicho, bueno, el rojo, el verde, un color con superpoderes, pero no. Bueno, no sé, cosas. Bueno, acá sí se mezclan cosas de... ¿Por qué compramos regalos de Navidad? Hay varias explicaciones. Sí. La tradición cristiana explica que son los regalos que representan los obsequios de los Reyes Magos del Oriente, claro, ¿no? Que entregaron a Jesucristo. Y también vemos la otra, la pagana. La pagana, ahí va, incienso, oro y mirra. También se dice que en la antigua Roma se intercambiaban regalos en esta fecha como símbolo de prosperidad en las próximas cosechas. Claro, ahí las Saturnalias que hablábamos hoy. Ahí va. A ver, otras que se puede hacer, no sé qué dice acá, ¿por qué hay que besarse bajo el muérdago? ¿Qué significa? En las películas, ¿no? ¿Viste películas románticas vos, Pipo? ¿Viste que tanto que me hablaba a mí de la... pero sí, es una tradición. Por supuesto que es una tradición más que nada del norte, pero sí, en las películas, vos no has visto películas románticas, se ve que no ves. No una creo, cosa que yo no he visto de guerra, pero vos no has visto películas románticas. No, pero bueno, profe, la verdad que ha sido un gran año y agradecerle por el tiempo que se tomó. Este año tuvimos quizás... Viene poco este año igual.
Sí, pero tenemos grandes, Hicimos cosas grandes interesantes, columnas, sí. que a todos ustedes les decimos que si se suscriben a nuestro canal de YouTube van a ver todas, incluso hay una lista de reproducción solo con los mensajes, o sea, solamente con las columnas de Hablemos de Historia, y en este caso durante todo este año hemos tenido muy interesantes. Yo recomiendo esta, pero también está las dos de Artigas Católico, una con la profe y después otra con el escritor, con el autor del libro Los Valores de Artigas y Artigas Católico, que es Pedro Gaudiano. Y bueno, y unas cuantas más. Bueno, la serie de los himnos también está muy buena. A mí me gustó mucho la serie de los himnos que hicimos, sí. Así que bueno, no, perdósela, profe, agradecido por este año una vez más tener su participación y hacerle la invitación para el próximo. Bueno, muchísimas gracias, sí, me encantaría. Espero agregar, siempre, ¿sabes que todos los años lo pongo en mi currículum vitae? Bien. Y todos los años le voy agregando, el otro día lo actualicé y le puse, es cierto, una nueva edición. Una nueva edición. Una nueva edición de 2021. Incluso en la facultad me han puesto un crédito por este programa. Ah, buenísimo, le sirvió. Sí. Y tiene que poner la dirección del link de YouTube para que la También. gente cuando vea ahí pinche y vea que en verdad usted viene. No, porque es como nos... un trabajo de extensión, o sea, no todo el mundo, o sea, poder con el perfil de mi carrera, que es como historia y cristianismo, tener un espacio así, yo la verdad que no me había dado cuenta. Después un día, yo lo iba poniendo siempre y un día vi que en un concurso donde me presenté aparecía como uno de los datos. Te dieron un puntito porque todo suma, y como nos suma a nosotros también esa sabiduría y esa manera que tenés de enseñar, profe, la verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y Muchas bueno, gracias. nos reencontramos el próximo año entonces. Así será. Bueno, nosotros nos vamos a despedir, agradecidos también con todos ustedes que nos aguantaron hasta pasaditas las 16 horas. Entusiasmado. Nos reencontramos el día de mañana con mucho más Falta Uno.